Hace días te quiero decir, tardé mucho en decidir mi futuro. Bien amigos, seguimos en la tarde de la 98.5, estamos en Adeon FM, radio comunitaria con la perspectiva de los trabajadores, en el 98.5 de tu dial y en www.adeonlavalleja.com.uy, y radio, TuneIn, Radio Garden y bueno, licuadora que te agarren wifi, seguro que sonamos por ahí también. Decía por ahí, no te va a gustar, que hay cosas que quiero cambiar. Yo creo que la radio es inteligente y se mete en la conversación antes que presentemos al invitado. Porque es uno de los candidatos a la intendencia que pretende cambiar lo que viene siendo nuestro departamento en los últimos años. Hablamos del doctor Daniel Ximénez, que candidato del Frente Amplio, con 30 y pico de años de gobierno del Partido Nacional, como que la canción se mete. Hay algo que quiero cambiar. Creo que es el puntapié inicial para una charla. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente acá en esta casa. Y bueno, estamos comenzando la campaña política hacia las departamentales de mayo. Nuevamente siendo candidato representando a nuestra fuerza política. Y bueno... algunas cosas no, yo creo que hay muchas cosas que hay que cambiar en La Valleja, que podemos cambiar en La Valleja para vivir en un departamento diferente. Yo he repetido muchas veces que nos merecemos vivir en un departamento diferente y que yo voy a trabajar para cambiar el departamento, no en forma personal, sino esto Claro. es un trabajo de equipo, esto no es una persona que puede generar ese cambio, sino convocar y constituir equipos fuertes que estén en sintonía con ese cambio que reclama la gente de La Valleja, porque no solamente nosotros, nuestra fuerza política, sino hay otras fuerzas políticas que también van a participar en la contienda de los otros partidos, que no son que no representan al partido hegemónico que ha, como decías vos, Mario, durante más de 30 años gobernado este departamento. Y nosotros le vamos a pedir a la gente que nos acompañe para tener la posibilidad de mostrar cosas diferentes y de hacer cosas diferentes. Daniel, yo creo que hemos charlado, si bien para esta campaña es la primera visita, y te agradezco la visita a la radio para poder tener siempre de primera mano lo que tienen para proponer los candidatos, lo que tienen para proponer los equipos que van a estar al frente del gobierno en caso de que sean electos. Yo creo que en un montón de oportunidades, de otras charlas, de otras candidaturas o de otros momentos, como por ejemplo siendo director de hospital, candidato, siendo presidente del Frente Amplio, te hemos convocado en diferentes circunstancias y siempre estaba esa cuestión de que hay una simpatía hacia vos como persona o por el trabajo que tenés. Hay como siempre más allá de que algunos decir, yo soy blanco, voy a votar a los blancos, soy colorado, voy a votar a los blancos, pero el doctor Daniel Ximénez, el hospital hizo esto, doctor Ximénez. Sí. ¿Esta charla se sigue dando o ya empezaron a venir esas cuestiones que yo ya he escuchado, es que esta vez voy a votar a Daniel Ximénez? Sí, digo, eso me hizo volver a ser candidato. Claro. Porque el reclamo de la gente de mi candidatura no fue solamente de simpatizantes, votantes y compañeros frente amplistas, sino también de mucha gente de otros partidos que quieren un cambio diferente y que ven en la persona de Daniel Ximénez un liderazgo diferente para llegar a ese cambio. Yo creo que tiene mucho que ver en los años de experiencia que tengo en la gestión y administración y en la forma de ver la política y de hacer la política. Muchos compañeros y mucha gente dice Daniel no es político. Se acercan o escuchan mi propuesta porque es diferente, porque no genero ofrecimientos o condiciono la participación. Por ejemplo, yo he repetido, más de 10 grupos han apoyado la candidatura a cambio de nada. Y eso se dio espontáneamente y se dio también por un conocimiento mutuo de los grupos, de los diferentes grupos que saben cómo pienso, cómo es mi forma de trabajar y cómo va a ser mi forma de trabajar en el caso de que se acceda al gobierno y yo tenga que dirigir
como intendente del departamento. Para mí es fundamental no comprometerte, no prometer cosas que no se van a cumplir, porque eso es parte del descreimiento que tienen y el desgaste que tiene el Partido Nacional por los años de omisiones, de faltas, de no cumplir, de no generar proyectos que sean atractivos y que cambien la realidad de la gente. Entonces, eso hace que haya un movimiento de votos y de apoyos extrapartidarios que ya tuvimos en las elecciones cuando participamos, porque no dan los números. Si uno cuenta los votos de las elecciones nacionales, hay un cambio en los números y bueno, la idea es generar una propuesta clara, generar propuestas de cambio, propuestas diferentes. Tenemos que tener la fortaleza para generar cosas nuevas y para plantear cosas nuevas, darle contenido a la política. Para mí es fundamental el contenido para poder atrapar a la gente y poder por lo menos que te escuche, que escuche cosas diferentes, que escuche propuestas diferentes, propuestas innovadoras y propuestas que se puedan aterrizar en La Valleja. Hay muy buenas ideas, hay un apoyo muy importante de actores departamentales y actores nacionales. Tenemos varios compañeros que están representando, que nos están representando en el gobierno nacional y que esta semana han sido votados y han sido elegidos para desempeñar cargos más importantes, como Ernesto Cesar en el ferrocarril, como Hugo Trías en OCE, como Felipe de los Santos en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, todas entidades que tienen mucho que ver con un futuro gobierno frente amplista en La Valleja. Sí, todas con el desarrollo, sin duda. Y que tienen que ver con el desarrollo, con la creación de fuentes de trabajo, que yo creo que es el reclamo fundamental de la gente. La gente, al igual que hace 15 años, cuando fui por primera vez candidato, la gente pide más trabajo, más fuentes de trabajo. Y bueno, y lo otro que pide, que no estaba presente en las otras elecciones, es cambios en la forma de gobernar y administrar el departamento. La gente se cansó de los acuerdos, de los acomodos, del nepotismo, y quiere una forma diferente, más honesta, más transparente, más justa, de el manejo de los dineros públicos que se vierten a las arcas municipales, producto del trabajo de todos los ciudadanos de La Valleja, que pagan sus impuestos, que están al día con sus impuestos. Muchas veces las clases sociales más bajas son las que más al día están con sus impuestos, porque saben que no pueden hacer frente a una acumulación de impuestos. Y eso es una cultura que nos enseñaron nuestros padres, de que tenemos que ser fieles con nuestra condición social y con el aporte hacia la sociedad de los diferentes impuestos que pagamos. Pero la gente se cansó de no recibir nada, o recibir poco, o recibir mala calidad de servicios elementales que puede tener o que debe tener para mejorar la calidad de vida, como por ejemplo problemas de saneamiento que existen en algunos barrios, la falta de iluminación, no tener una vereda para caminar, no poder recorrer la ciudad sin que sin agarrar un pozo. Entonces es mucho lo que hay para hacer, pero se puede hacer de forma diferente y se puede, yo creo, generar intervenciones en todo el departamento, siempre y cuando vos tengas una idea bien clara de hacia dónde va, cuáles son los caminos que querés recorrer, cuáles son los nuevos caminos que querés abrir, y lo otro fundamental es cuáles son los equipos. Por eso yo hablaba al inicio de la charla, es muy importante no condicionarte en los acuerdos preelectorales o cuando se inicia la campaña, porque eso te condiciona al momento de formar los equipos, y formar los equipos
implica elegir la persona que va a liderar el equipo, elegir las personas que van a formar el equipo y acompañar ese equipo, porque los equipos se tienen que ensamblar con los funcionarios municipales, que son parte muy importante de la gestión y de la administración. Pero tienen que tener reglas claras, tienen que tener ejemplos claros de transparencia y de honestidad para poder cambiar la forma que se gestiona y se gobierna en el departamento de La Valleja. Daniel, nosotros tenemos en tus credenciales, sin lugar a dudas, lo que fue el hospital antes de Daniel Ximénez y después de Daniel Ximénez, ¿no? Donde se vieron mejoras sustanciales en el funcionamiento, pero también mejoras en temas que por ahí nosotros no veíamos y vos insistías mucho, como por ejemplo la planta de oxígeno, y no tomamos conciencia de que ahí se ahorraba un montón de dinero para volcar en otro lugar, más allá que apareció una obra que al principio, y yo recuerdo en aquel momento, usuario de ACE como soy, parecía que iba a Cabo Cañaveral, iba a armar ahí, no sé, que iba a lanzar cohetes, porque era toda una obra, parecía mucha infraestructura y no se entendía cómo, y hasta alguien puede haber cuestionado que fue un gasto innecesario. Por esa cuestión de planificar y hacer cosas que queden para el futuro. ¿En la Intendencia es posible generar ese tipo de intervenciones? Claro que sí. Desde cosas muy simples a de cosas más complejas. Yo me resisto a seguir en la construcción de calles de mala calidad. Uh-huh. Nosotros tenemos en este departamento, es el único departamento que tiene 2 cementeras. Uh-huh. Yo estoy convencido de que la Intendencia tiene que trabajar con ANCAP para generar un proyecto que nos permita, por un lado, ayudar a ANCAP, uh-huh, sobre todo al sector del Portland de ANCAP, que ha sido muy cuestionado, uh-huh, que permita completar las inversiones necesarias para hacer una planta mucho más eficiente. Yo he tenido reuniones y empezamos a estudiar ese proyecto, desarrollarlo, y unas cosas de la reunión con los trabajadores, una cosa que resalto es todo el Portland que se produce en la planta Minas se vende, ¿ah? O sea que tienen una producción y todo lo que se produce se vende. Si logramos tener una planta más eficiente, seguramente ese producto se va a vender y seguramente muchas intendencias se van a acoplar a ese proyecto. Lo otro es que parte de la inversión que hizo ANCAP en los primer y segundo gobierno del Frente, uh-huh, que modernizó la planta, no el 100%, implica tener, por ejemplo, un horno que tiene compatibilidad con diferentes formas de energía. Combustibles distintos. Por ahí va a ser la propuesta. Hemos tenido el apoyo de gente que nos va a ayudar, porque es un proyecto muy grande, que nos va a ayudar a ensamblar esa propuesta y ese trabajo y desarrollarlo para aplicarlo, como lo hicimos con la planta de oxígeno, como lo hicimos con el CTI, como lo hicimos con la informatización y la modernización de todas las áreas del hospital. Ayer en la charla de la salud, Horacio, el informático, nos recordaba de que nosotros digitalizamos las imágenes de radiología 5 años antes que los hospitales de ACE. Creo que el hospital de Tacuarembó solamente tenía, y fueron cosas que se hicieron, se lograron. Conectamos el hospital, por ejemplo, antes de la pandemia nosotros teníamos telemedicina en el hospital y participamos de conferencias con hospitales de Estados Unidos, de Europa. Esas cosas se lograron, capaz que no las difundimos mucho, la gente no se enteró, pero esas cosas se pueden hacer. Digo, por un lado, centrar una forma de gestionar y de administrar de forma diferente y de brindar los servicios que tiene que dar la comuna, los municipios, en cada rincón del departamento, desde las cosas más simples, como la recolección de basura, como cortarle el pasto a la gente, a los vecinos. El otro día en Valle, una vecina le reclamaba al municipio de Valle
cortar el pasto de 2 terrenos abandonados, linderos que hace más de 30 años que están sin uso. Y nosotros tenemos que incidir en esas cosas porque eso es calidad de vida para la gente y no es nada, cortar el pasto no es nada en lo que es el presupuesto municipal. Desde las cosas más sencillas a las más complejas tenemos que cambiar y modernizar, pero lo tenemos que hacer rápido, tenemos que tener una dinámica diferente, no podemos esperar a ganar la elección para asumir en julio y para saber ponernos a pensar qué es lo que vamos a hacer. Tenemos que tener bien claro qué es lo que vamos a hacer y hacia dónde vamos a ir y cómo lo vamos a hacer. Yo creo que las obras de infraestructura, las obras complejas, las obras grandes, son las que te llevan más tiempo, son las que en las que tenés que invertir más tiempo, más recursos humanos calificados, hay que pedir ayuda para ensamblar una política nacional y departamental, para que los actores hablen el mismo idioma y se comprometan con el proyecto departamental de La Valleja, que va a ser ganar. También el desarrollo de un parque industrial. Yo creo que podemos lograr un parque industrial para generar, eso es una ley que hace más de 6 años que existe en el país, que muchas intendencias la aprovecharon y desarrollaron. Y nosotros cada vez que atravesamos un pedazo de Canelones, entramos en las entradas de Montevideo, todas las rutas que ingresan a Montevideo, tenemos varios parques industriales. Canelones desarrolló en 10 años o menos de 10 años más de 10 parques y nosotros no tenemos uno. Florida está a la misma distancia, hace 40 años tiene una zona franca. Florida tiene una zona franca, San José, y no importa el color del partido de gobierno, lo que importa es la voluntad política de hacerlo. Nosotros hemos tenido una forma muy perversa de hacer política en el departamento, que la falta de trabajo te obliga a ir a golpear las puertas de la intendencia, a pedir trabajo, y hay 4 generaciones que son rehenes de la única fuente principal de trabajo que tiene, es la principal fuente de trabajo que tiene el departamento, la que tiene el mayor número de trabajadores. Y eso le ha dado un resultado electoral muy importante al Partido Nacional, porque eso ha generado que al momento que llegan las elecciones, los diferentes actores del Partido Nacional recorren a esas personas y a esas familias, porque son 4 generaciones de familias que tienen un vínculo, y nosotros queremos cambiar eso. Cambiar eso en el sentido de que la oferta de desarrollo del departamento no sea un empleo municipal que muchas veces es precario, muchos trabajadores tienen un mal vínculo, es irregular, no tienen estabilidad, no tienen derechos. Eso queremos cambiarlo, eso hay que regularizarlo. Seguramente van a empezar con el Cuco, que si gana el frente o si gana Daniel Ximénez va a echar a todos los funcionarios municipales y los va a dejar en la calle. Y la respuesta es que eso no va a ser así. ¿Cómo un primer gobierno frente amplista va a dejar en la calle a los trabajadores afrales, que son los más desvalidos, de los más inestables, los más frágiles? ¿Cómo un gobierno de izquierda va a hacer eso? ¿Cómo esta persona que les habla y que ha trabajado en la sociedad y en un hospital público durante casi 9 años, puede cambiar tan drásticamente? Nosotros no queremos aparte eso. El impacto que puede llegar a tener 300, 400 personas, que la plantilla que está flotando allí sería como algo, claro, sería brutal. Despiadado. Nosotros ya tuvimos un impacto que quedaron 150 trabajadores fuera cuando el quiebre de Patricia. No sabemos qué va a pasar. Nosotros tenemos que mantener la estabilidad laboral y tenemos que trabajar para que esos trabajadores un día vengan y nos agradezcan de que trabajaron en la intendencia, pero que consiguieron un empleo mejor remunerado, de mejor calidad, y donde se sienten que están haciendo algo que realmente les gusta, porque muchas veces entras a trabajar por necesidad para mantener a tu familia. Eso es lo que nosotros queremos cambiar. Queremos darle la tranquilidad de que eso no va a pasar. Nosotros ya lo hicimos en el hospital. Cuando nosotros ingresamos al hospital,
de la plantilla de trabajadores, habían muchos que estaban muy irregulares. Igual que es la misma foto, más o menos, es una foto que tiene, no en número, pero pero sí en sí proporción. los mismos problemas. Se hicieron contratos puentes a través de la comisión de apoyo y se regularizaron y se presupuestaron gente que estaba literal en negro y gente que hacía más de 10, 15, 14 años. Eso fue un trabajo silencioso que se hizo no solamente en el hospital de Minas, sino en toda ACE. Y es producto de la voluntad política de un partido de gobierno que tiene un lineamiento muy claro en lo que tiene que ver con el vínculo y el relacionamiento y los derechos de los trabajadores. Nosotros queremos tener la plantilla que sea necesaria en la intendencia y en los municipios, pero tenemos que capacitar a los funcionarios, tenemos que darle calidad y tenemos que involucrar a los funcionarios, porque si vos no trabajás con los funcionarios, ninguna de las ideas, sobre todo lo que tiene que hacer, lo que tiene que ver con el ABC del gobierno municipal, no va a fracasar. No va a progresar o no lo podés. Bien. Y nosotros tenemos la experiencia de haber trabajado con trabajadores que no eran de nuestro partido, o sea que sabíamos que no votaban porque la forma de ingreso también era similar en el hospital cuando nosotros y nosotros logramos romper la resistencia a los cambios que siempre existen, involucrar a funcionarios del hospital para que formaran equipos porque se sintieran parte de ese proceso de cambio, y yo creo que eso mismo se puede hacer en la intendencia si vos tenés bien claro la forma de trabajar, das el ejemplo, tratás con respeto a los funcionarios municipales, para que te vean no como un jefe, sino como un compañero de trabajo, trabajando codo a codo por mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. La forma de respeto impacta en la respuesta que vos tenés con los trabajadores. Nosotros no les voy a contar a ustedes, no voy a contar en esta casa lo que ha sido el trato, el destrato, la soberbia y la forma con que se ha manejado históricamente o en los últimos años. Si sos de tal persona, de tal grupo, valés, te trato de una forma. Si sos de otra persona, hace 25 años que empezó el siglo XXI y nosotros estamos con un gobierno con cosas del siglo XX y con cosas del siglo XIX. Eso es lo que hay que cambiar. Hay que modernizar La Valleja y también tenemos que modernizar la intendencia. Para eso precisamos ayuda para que la gente joven, emprendedora, nos ponga a tiro con los 25 años de este nuevo siglo. Daniel, un poco ya para redondear, porque realmente no me di cuenta el tiempo cómo se fue, y es muy interesante. Yo charlaría mucho más, sin ninguna duda, y más empezaste a hablar de la parte laboral, que es una de las que a esta radio le interesa muchísimo, ¿no? Representamos a los trabajadores, ni más ni menos. Pero ahí me parece que hay algo que sería importante poner arriba de la mesa, porque todo eso que tú planteás hay que financiarlo, sí, ¿no? El acuerdo con ANCAP de conseguir Portland para mejorar las calles, la infraestructura para el ABC, el regularizar las plantillas de trabajadores, el generar obras. Yo creo que ustedes tienen un equipo trabajando en lo que tiene que ver con los presupuestos. No pongo el lugar de duda, porque nadie se larga el agua sin saber con qué cuenta, pero también con los programas, porque ahí metes capacitación, está INEFOP, Ministerio de Trabajo, ANCAP para la infraestructura, el Fondo de Desarrollo Interior para las obras. ¿Cómo planifican o cómo tienen pensado generar ese ida y vuelta con el gobierno nacional, con la sociedad minuana y del todo La Valleja, con los ministerios, en fin? ¿Cómo es ese trabajo? Lo primero que hemos hecho es definir cuáles son los proyectos y no largarlos hasta no tener dos cosas.
una realidad acabada de cómo vamos a recibir la situación económica financiera de la Intendencia, que ha sido, tenemos informaciones dispares. Ustedes recordarán la gran pelea que tuvo Mario García con Adriana Peña, a punto de partida de la gran deuda que reclamaba el ex intendente Mario García, de casi $1,5 millones, que eso desapareció. O pagaron esa deuda, o esa deuda no existía, pero estamos hablando de mucha plata. Entonces, eso es un ejemplo de hay que ser muy cuidadoso de cómo vamos a encontrar la economía de la Intendencia. Ayer hablábamos de las deudas. Yo sé que hay deudas desde hace mucho tiempo que tiene la Intendencia. Cambian los intendentes y las deudas se cajonean. Nosotros vamos a honrar las deudas porque la institución tiene que responder, y es la forma de que proveedores, sobre todo proveedores locales, se acerquen nuevamente y sean nuevamente proveedores con reglas claras. Hay gente que no le vende a la Intendencia porque no quiere transitar determinadas instancias que plantean desde el sistema de compras que existe, que hay que cambiarlo radicalmente. Hay deudas de obras que se hicieron en gobiernos anteriores. Por ejemplo, los meses de la Intendencia de Villalba generaron muchas obras, pero hay obras que no se terminaron de pagar y se hicieron. Entonces, si vos querés tener credibilidad y querés convocar a toda la sociedad del departamento, y querés tratar de generar una economía circular donde con precios acordes los proveedores que existen en el departamento sean los proveedores, pero yo quiero que los tornillos de 80 pesos valgan 80 pesos. Y para eso voy a trabajar. Mucho hay que trabajar. Hay que cuidar los pesos, pero tenés que saber en qué situación económica, financiera vamos a recibir la Intendencia. Y después lo otro es generar el vínculo con el gobierno nacional. Para hablar del proyecto que queremos hacer en ANCAP, tenemos que hablar con ANCAP, tenemos que hablar con el Ministerio de Industria, tenemos que hablar con los trabajadores a nivel local y a nivel nacional. Para los parques industriales necesitamos experiencia para ganar tiempo. Nosotros lo que queremos, y ya hemos convocado gente que nos va a ayudar a generar, primero conseguir el espacio, conseguir los espacios y generar el ahorro de tiempo y no cometer errores de gente que ya tiene experiencia de 1, 2, 7 u 8 parques. Eso lo podemos lograr porque tenemos antecedentes en nuestra fuerza política de gente que ya transitó eso y que está comprometida y que nos va a ayudar a desarrollar esas ideas que tenemos de obras de gran porte, como el planteo, por ejemplo, que vamos a hacer en su momento de la doble vía, de la extensión de la doble vía de la ruta 9, de la ruta 8, desde la 9 a la llegada de Minas. Yo creo que eso va a generar una conectividad acceso directo, está loco. Muy importante, y que va a cambiar desde todo punto de vista, pensando en la logística que va a implicar el acuerdo que ojalá se concrete entre la Comunidad Europea y el Mercosur, el vínculo que vamos a tener más grande con Brasil que con Argentina en estos 5 años de gobierno. Y lo otro también, la columna vertebral del departamento, que es la ruta 108, que tiene tramos muy escuetos que están hechos y hay que hacerlo de calidad y completarlos para generar la integración que hablábamos al inicio del programa. Son muchas cosas. La gente del otro lado decir, pero ¿cómo va a hacer? Porque no dijo nada de cómo lo va a hacer y con quién lo va a hacer. Nosotros no queremos prometer cosas que no se van a cumplir.
tenemos que hablar, yo no puedo hablar de un convenio con Portland and Cap sin que las autoridades que se están sentando, están empezando su gobierno, lo sepan. Entonces lo que precisamos es tiempo y la gente tiene que confiar en nuestros antecedentes y en los proyectos que vamos a contar en el correr de los días que quedan de aquí a mayo, porque hay cosas que vamos a concretar y lo vamos antes del día de la elección vamos a tener el proyecto acabado y con el vínculo con el gobierno nacional, porque eso lo podemos hacer. Esto sí, esto no, me van a decir. Esto podés plantearlo, esto no podés plantearlo. Y si no ganamos la elección, ese proyecto va a quedar para que llegue a la elección, lo haga, porque son proyectos buenos para el departamento que van a cambiar la realidad de la gente y van a generar fuentes de trabajo, que es lo que necesita nuestro departamento. Daniel, te comprometo a que vuelvas, porque no hablamos del equipo, Sí. los suplentes o quienes te acompañan en la primera instancia, no hablamos de los grupos, no hablamos de los recursos humanos que están trabajando contigo para generar todo esto que estabas hablando. No hablamos de todo lo que se viene a nivel de campaña política. Sé que hoy tenés una charla en la calle, Sí, abierta, allí por Roosevelt, en donde está la vertiente. La vertiente. Ajá. A nosotros nos ha sorprendido la convocatoria que ha tenido la candidatura en todas las instancias que hemos tenido, a pesar de del periodo que estamos en la campaña. Uh-huh. Tanto el otro día hicimos una reunión en la estación, había como 90 personas en la calle, y ayer hicimos... Lloviznando. Ayer hicimos una reunión en Bardanca sobre temas de salud, que fue generada por grupos de la salud que participaron en la campaña política, y donde había gente que no era del frente, hubo gente de otros partidos que fue a escuchar ese intercambio muy rico que hubo. Nos llamó la atención la reunión que hicimos en Pirarajá. Siempre íbamos a Pirarajá y nos juntábamos, era más gente que iba de Minas que claro, la que estaba en el comité. Yo creo que la gran diferencia es que no estamos haciendo reuniones en los comités de base. Las reuniones son en la calle, las reuniones son en casa de familia, las reuniones son en clubes, hemos recorrido instituciones. Eso nosotros lo hicimos ya en la primera vez que fuimos candidatos. Impactó el hecho de recorrer las instituciones más importantes de todo el territorio de La Valleja, el hecho de ir y quedarnos en una localidad, no ir, porque ese es el mensaje. La gente del interior, nosotros vamos por un ratito y nos vamos, y es diferente el vínculo que vos generás si vos te quedás y le transmitís que tenés tiempo para escucharlo, y que vas a volver, como vamos a hacer en Pirarajá. El fin de semana pasado estuvimos en Pirarajá, quedaron reuniones pendientes. Este fin de semana, el sábado, volvemos a Pirarajá y Mariscal. Igual estás rompiendo con eso que hemos hablado muchas veces acá con distintos actores políticos. Por ejemplo, Andrés Lima nos decía: yo voy a un pueblo en el interior de Salto, siendo el intendente, y tengo que llegar de Callao, porque si se enteran que ese vecino frente amplista, se le complica en cuestiones generales. Y vos estás rompiendo eso, porque las reuniones hacen que la gente se acerque igual, no al comité, pero sí con actores frente amplistas, ¿no? Hay que buscar los espacios. Yo creo que ese es un espacio eso es parte del diseño de la campaña, que los espacios de participación sean en lugares neutros para nosotros queremos que nos escuchen y queremos escucharlos. Y ayer, por ejemplo, yo recibí una idea que seguramente va a formar parte de la campaña de un ex dirigente o un dirigente que no está militando del Partido Colorado, y es excelente la idea. Va a pasar a ser una idea fuerza de la campaña. Es excelente la idea. Y eso surge de escuchar y surge de romper con la forma de hacer política que se ha implantado en el país, que yo me he cansado de repetir, de que tenemos que cambiar la forma de hacer política, porque las campañas electorales no terminan, nosotros seguimos peleándonos, tenemos problemas graves que no hemos solucionado en el país, y seguimos tirando piedra y buscando cuál es la piedra más grande para tirarle al otro partido, y tratando de frenar las buenas ideas que vienen de otro lado porque no son nuestras, buscándole un argumento para denotar esa idea. Ese no es el camino.
si seguimos así, nunca vamos a salir de los problemas graves que tenemos, y para La Valleja yo quiero cambiar eso y quiero generar nuevos caminos, pero dar puentes para que todos vengan a trabajar. Frente amplistas, blancos, colorados, de cabildo abierto, los ambientalistas, no importa. Todos queremos lo mismo, vivir en un departamento diferente. Daniel, muchas gracias por la visita y te espero pronto. Bueno, gracias y un saludo. Nosotros vamos a la pausa.